Muy buenas, bienvenidos a este curso de ciberseguridad. En este primer módulo vamos a empezar respondiendo a la pregunta del millón. ¿Qué es la ciberseguridad? La ciberseguridad es un campo diverso, abarca mucho más que una mera protección contra los famosos virus o el malware. Primero de todo, hablaremos de su definición formal. La ciberseguridad se centra en proteger diversos elementos, desde los sistemas, las redes, hasta los programas y lo más crítico, nuestros datos. Pero no es solo una barrera pasiva, es más bien un conjunto de tecnologías, procesos y prácticas. Ahora bien, la ciberseguridad está relacionada directamente con todas el resto de disciplinas en el ámbito de la tecnología de la información. La ciberseguridad tiene ramificaciones en la computación en la nube, en el mundo del IoT, la inteligencia artificial y en el resto de campos de la informática. Por eso la ciberseguridad es tan importante y lleva tantos años tan en boca de todos. Cuando hablamos de la seguridad de los datos hay tres pilares fundamentales o dimensiones que debemos tener en cuenta, comúnmente conocidos como la tríada CIA, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Cuando hablamos de la confidencialidad nos referimos a que no queremos que nadie husmee nuestra información privada. En cuanto a la integridad, básicamente necesitamos estar seguros de que nuestros datos no han sido alterados durante su transmisión o mientras están almacenados. Y deben estar disponibles. Si somos un usuario autorizado, debemos poder acceder a los sistemas y a los datos cuando lo necesitemos, sin obstáculos. Más o menos vamos teniendo claro qué es la ciberseguridad. Como resumen, diremos que es un campo que se centra en proteger nuestros activos, incluyendo los sistemas, redes y sobre todo nuestros datos. Teniendo en cuenta además la tríada que hemos dicho de confidencialidad, integridad y disponibilidad. A medida que nos adentramos en el mundo de la ciberseguridad, es crucial comenzar por entender un léxico básico, algunos conceptos. Estos conceptos empiezan por amenaza, que se trata de cualquier acción que tenga cualquier potencial de causar un daño en nuestros sistemas o en nuestra información. Ahora, una amenaza no significa mucho si no hay una vulnerabilidad, que es una debilidad que puede ser explotada. Vamos a imaginar que una amenaza es como el ladrón y una vulnerabilidad es como una ventana abierta en nuestra casa. El ladrón está allí, pero solo si dejamos la ventana abierta podrá llegar a lo que se conoce como ataque, que es cuando se unen estas dos piezas. Y el riesgo. Aquí es cómo de probable es que el ladrón utilice esta ventana abierta para entrar. En la vida real constantemente evaluamos estos riesgos. Por ejemplo, habría que evaluar qué ventana es la que está abierta, el índice de criminalidad de la zona en la que vivimos, etc. Eso se conoce como análisis de riesgos también en el mundo de la ciberseguridad. Por último, tenemos los incidentes de seguridad, que es cuando todo falla y el resultado de un ataque es exitoso. Y generalmente es el punto donde nos damos cuenta de que debíamos haber prestado más atención a la ciberseguridad. Estos conceptos y la tríada que habíamos dicho antes sobre la seguridad de los datos son los cimientos sobre los cuales se construye el campo de la ciberseguridad. Entender qué son las vulnerabilidades es un paso muy importante como experto de ciberseguridad o como persona de a pie interesado y concienciado en este campo. Como decíamos antes, una vulnerabilidad es una debilidad en un sistema informático que puede ser explotado. Antes de ahondar en los diferentes tipos de ciberataques, quería hablaros un poco sobre las distintas tipologías de vulnerabilidades a las que nos enfrentamos y que pueden aprovechar los ciberatacantes. De hecho, cada tipo de vulnerabilidad puede ser imaginado como un vector potencial de ataque, como una puerta semiabierta, por así decirlo. Iniciaremos con las vulnerabilidades software, originadas en los defectos o descuidos en el código fuente de las aplicaciones. Luego tenemos las vulnerabilidades de hardware, que suelen ser menos comunes pero igualmente críticas, particularmente en dispositivos como routers o servidores. En la categoría de vulnerabilidades humanas encontramos los errores derivados de acciones humanas o descuidos que se dan día a día por las personas, como puede ser el uso de contraseñas débiles o la falta de entrenamiento y formación en ciberseguridad. Otra fuente significativa son las vulnerabilidades de la configuración, que surgen de configuraciones de seguridad inadecuadas en nuestros sistemas y nuestros servicios. Aquí es donde las buenas prácticas en la administración de sistemas son cruciales. No podríamos completar este catálogo sin mencionar las vulnerabilidades de red, que conciernen las deficiencias en la configuración y diseño de la arquitectura de red, afectando desde los protocolos hasta algunos servicios como los firewalls. Y por último, habréis oído mencionar varias veces lo que son las vulnerabilidades 0D o de día cero,
que son las vulnerabilidades que aún no son conocidas por el público ni por los fabricantes y que representan un riesgo particularmente elevado debido a su naturaleza imprevista, ya que no existen parches y digamos que no están fichadas por las soluciones de ciberseguridad como pueden ser los antivirus o los sistemas de detección de intrusos. Una vez que hemos contextualizado el terreno sobre el cual se erigen las amenazas, es hora de poner nombre y apellidos a estos ciberataques. Vamos a enumerar algunas de las categorías más importantes que los engloban. Comenzaremos por los ataques de denegación de servicio, con sus siglas DOS y su variante algo más sofisticada, que son los ataques de denegación de servicio distribuido, conocido como DDoS. Estos ataques saturan un sistema, un servicio o una red con tráfico malicioso, dificultando o imposibilitando su uso por usuarios legítimos. A continuación tendríamos los ataques man in the middle, que se produce cuando un agente malicioso o un ciberdelincuente intercepta la comunicación entre dos partes sin que éstas lo sepan, pudiendo robar o incluso alterar la información que se está transmitiendo. El siguiente ataque en la lista, y que seguro que os suena, es el phishing, un ataque que busca engañar a un usuario para obtener información sensible como contraseñas, datos de tarjetas de crédito, etc., a través de comunicaciones que parecen legítimas. Este es, como digo, de los más habituales, ya que hoy en día recibimos un montón de mensajes o de emails fraudulentos que básicamente pretenden robar nuestros datos, incluso los hay más sofisticados, que han permitido a estos ataques entrar en infraestructuras de una empresa. Son ataques algo más dirigidos. Esto lo veremos en más detalle durante este curso en las futuras píldoras. Después tendríamos los ataques web, que abarcan una gama de tácticas, incluidas las SQL Injection o el XSS, que se dirigen a las vulnerabilidades en aplicaciones y sitios web. Por último, pero no menos importante, tenemos el malware, una categoría general que incluye los virus, el ransomware, troyanos, spyware, etc. Una vez que hemos revisado estos tipos de ciberataques en general, vamos a profundizar un poco más en los últimos, que son los malware, que es una categoría especialmente amenazante en el mundo de la ciberseguridad. Iniciaremos con los virus, que es un malware que digamos que se anexan a programas legítimos y se van autorreplicando al ser ejecutados, alterando o dañando el sistema del huésped. Después tendríamos los gusanos, que son similares a los virus en la capacidad de autorreplicación, pero difieren en que no necesitan anexarse a otros programas y pueden propagarse de forma autónoma a través de las redes. A continuación tendríamos los troyanos, que es un software que aparenta tener una función legítima, pero que en realidad permite el acceso no autorizado al sistema objetivo. Tendremos el ransomware, muy conocido y utilizado a día de hoy. Cifra los archivos de un usuario y a continuación demanda un rescate para su liberación. Veremos algo más sobre estos en el futuro. El spyware es como un espía, digamos que opera en segundo plano, recopila información sin el consentimiento del usuario, lo que plantea graves riesgos de privacidad. Puede robarnos las contraseñas, por ejemplo, monitorizar nuestro teclado. A continuación tenemos los adware, aunque generalmente son menos peligrosos, lo que hacen es mostrar publicidad no solicitada y pueden ralentizar significativamente un sistema. Por último tendríamos los rootkits, que otorgan al atacante un control a nivel del sistema, permitiéndole manipular el sistema operativo y evadir mecanismos de detección. También pueden contener lo que se conocen como RATs, que instalan puertas traseras en el sistema objetivo para dar acceso remoto al atacante, o keyloggers para recoger información de la actividad del usuario a través del teclado o del ratón, robando datos como las contraseñas que introducimos en las páginas web. Cabe decir, esto es importante, que los malware no suelen enmarcarse únicamente en una de estas categorías. Como decía, por ejemplo, con los rootkits también puede ser una combinación de ellos. Pueden instalar un malware que nos espíe, que además monitorice nuestra actividad del teclado, en un momento dado llegue a cifrar todos nuestros archivos como los ransomware y solicite el rescate. Antes de seguir con otros conceptos importantes en este mundo, quiero que veamos cómo de importante es esto de la ciberseguridad y cómo podría llegar a afectarnos a todos nosotros en nuestra vida cotidiana. No es solo una cuestión técnica, sino que también afecta a todo el mundo en esta era digital. En primer lugar, hablaremos del sector empresarial. Las empresas, independientemente de su tamaño, enfrentan desafíos significativos en términos de seguridad. Los datos son el nuevo oro, lo que debemos proteger, y es algo esencial. Un ciberataque puede llevar a la pérdida de información crítica, a la interrupción de operaciones y un daño en la reputación severo.
En cuanto al sector gubernamental, la seguridad de la información es fundamental para la integridad de nuestros sistemas democráticos y la protección de la información sensible del ciudadano. Los ataques cibernéticos a instituciones gubernamentales no solo buscan robar información, sino también desestabilizar operaciones críticas. Detrás de estos ataques pueden estar incluso otros estados. En el ámbito de la salud, la ciberseguridad es una cuestión de vida o muerte. Los hospitales y proveedores de seguridad de salud manejan enormes cantidades de datos sensibles. Un ciberataque puede comprometer la privacidad del paciente y, lo que es más grave, afectar a la prestación de servicios vitales. Veremos después un caso muy reciente y significativo sobre este sector. Finalmente, tenemos nuestra vida privada. La ciberseguridad es esencial para proteger nuestra información personal, financiera y de nuestra identidad. Desde fraudes bancarios hasta el robo de identidad, los riesgos son muchos y variados. Digamos que todos somos vulnerables y por eso estos cursos de concienciación sobre las prácticas seguras que debemos abordar. En los próximos módulos del vídeo veremos algunos casos pasados en estos sectores con los que podremos concienciarnos aún más de la importancia de la ciberseguridad.